No, sigue significando lo mismo. A ver, ¿qué significaría? ¿No? ¿Ni idea? Y a Tichiri, señorcito. Ok. Sigue siendo señor o papá. Va a ser como papito, más o menos, ¿ya? Me dejo entender, ¿no ve? Entonces Listo, ya es Tichiri. como algo afectivo, ¿ya? Como decir, en vez de decir papá, decir papito, ¿no? O, por ejemplo, igual puede ser con mamá, ¿no? Mamá, mamaco, ¿no? Entonces, mamita. Entonces, simplemente hace que sea de forma diminutivo, de forma amable, si quieren, ¿no? O gilata, gilacu, ¿no? ¿Ya? Pues en Cuyaca, por ejemplo, no se utiliza, ¿no? O se utiliza otro diminutivo. Cuyacu, no hay. ¿Ya? Entonces, podría o se utiliza así de forma diminutivo para expresar lo mismo, pero de forma más amable. ¿Ya? Eso es este sufijo ku. Hanat hanich kun hamaki, saber. Amuyesis kiti. Hanaskit Hanao hanicha. yatichiri. Kanawa. ¿Ya? Maliki. Sigamos. Otro sufijo. En este caso, el sufijo cucha. El sufijo cucha. Este sufijo cucha también es nominal, pero este se conoce como definitivo. Definitivo. Ejemplo. mm, Hay uno clásico, es el hicha. Hicha, ¿qué significa hicha? Ahora. 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 Ahora, ¿no? Ahora, aquí pongo hicha cucha. Ahí está el cucha. Hicha, ¿no? Que sería ahora. Ahora pongo cucha. Hicha cucha. ¿Qué estoy diciendo? Ahora sí. Ahora Ahora sí, ya. ahora sí. Entonces, digamos, estábamos empezando, digamos, en un lugar para hacer trabajo. Somos varios, pero todavía no está empezando. Estamos esperando, y yo digo, hicha cucha, ¿no? Ahora sí, ¿no? Entonces empezamos a trabajar, ¿no? Entonces, eso es hichacucha, es algo definitivo. Marca el inicio de alguna acción, ¿ya? De forma definitiva. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos poner otro ejemplo. A ver, ¿qué podría ser? Jupa. Jupa él o ella. Jupa cucha. ¿Qué estoy diciendo? Jupa es él o ella, ¿no ve? Ahora, jupa cucha, ¿qué Sí. significaría? ¿Cómo significaría? Él sí. Ok, él sí, ¿no ve? O ella sí, ¿no ve? Entonces, ¿quién puede venir mañana a trabajar? ¿No? Entonces, yo tengo opción de elegir, ¿no? Jupacuch, ¿no? Entonces, él sí, ¿no ve? Entonces, estoy indicando de forma definitiva, ¿no? Entonces, él sí que venga, ¿no? Entonces, eso es este sufijo cucha, ¿no? Definitivo, ¿no? ¿Está claro? Hanaski, Tanicha, con Hamaki, saber, Kanawa ya Tichiri. ¿ya? Waliki.
Y acá sufijo. em, Sufijo la. Sufijo la. Acá sufijo ja, nominal, como era aquí, ¿ya? Nominal. Pero además es selectivo. Selectivo y afectivo. Selectivo de afectivo. Por ejemplo, hay una palabra así bien bonita en Aymara, se llama coli. ¿Alguien sabe el significado? Coli. Por ejemplo, hay canciones, ¿no? Como Coli Naira, ¿no? ¿Qué será coli? Niña, tal vez niña en diminutivo. Ya, podría ser. Montaña. ¿Qué? Perdón. Montaña o ser. No, es pollo. Coli. Y a ti, Chiri, puede ser hermoso o hermosa. Sí, eso es. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo digo coli pancara, ¿no? Coli pancarita. Coli naira, ¿no? Entonces, coli es como hermoso, hermosa. Es una palabra afectiva. ¿Ya? Eso es este coli. Entonces digo coli, ¿no? Colila. ¿Mm? Ahí está el sufijo la, ¿no? Entonces, a una palabra que ya por hecho, por ende, ya era un palabra afectivo, ¿no? Entonces lo vuelvo todavía más afectivo, colila, ¿no? Entonces, en vez de decir coli, digo colila, ¿no? Colilita, ¿no? Puede ser todavía más diminutivo todavía. Entonces, coli sigue siendo una palabra afectiva, pero sin embargo, lo vuelve de forma afectivo como diminutivo. Diminutivo, diminutivo. Ahora voy a poner otro ejemplo para que se entienda eso. Por ejemplo, mamá. ¿Qué es mamá? Señora. Señora, mamá, ¿no? Si yo digo O mamá, mamá. Mamita. como mamita o madrecita, ¿no? Entonces lo vuelve igual de forma de diminutivo. ¿Ya? Entonces es un sufijo que hace que sea diminutivo, pero un diminutivo especial es esto, ¿ya? Por eso se llama selectivo, porque no todos va o se va a colocar este sufijo, ¿no? No todos, sino va a ser de forma afectiva, generalmente, ¿ya? Entonces es una, si quieren pongan, es un diminutivo afectivo, ¿ya? Entonces significa, por ejemplo, tata, ¿no? Tatala, ¿no? Mm, eh, y ahí puede haber algunos otros ejemplos más, ¿no? Entonces, lo único que está haciendo es hacerlo diminutivo, pero de forma afectiva, ¿ya? Eso es este sufijo la. Hanat, hanicha. Hanao y Atichiri. Ya. Walik. Ya está sufijo aquí. Ahora, sufijo lanti. Lanti. Sufijo lanti. Acá, sufijo lanti. mm, Igual nominal, ¿ya? Nominal se utiliza como sustitutivo.
sustitutivo. Por ejemplo, jupa. ¿Qué es jupa? Él, ella. Él, ella. Perfecto. Ahora aquí pongo el lante. Jupalante. ¿Qué estoy diciendo? Yatichiri, después de él. Más o menos, pero esto es sustitutivo. En vez de él o en vez de ella. ¿Ya? Entonces, el anti es sustitutivo. Entonces, en vez, O reemplaza, ¿no? no, exacto, vamos a poner reemplazo. Reemplazo. ¿Sí? Entonces, lo reemplaza. Jupalante. Entonces, por ejemplo, nos hemos rogado para que vengan a trabajar, ¿ya? Entonces, digamos, a una señora, digamos. Pero resulta que no ha llegado la señora a trabajar, sino ha llegado su marido. Entonces, jupalante, ¿no? Jupalante una yaujuta, ¿no? En vez de ella he venido yo, ¿no ve? Sí, entonces simplemente está reemplazando, ¿ya? Eso es el lante, ¿ya? Jupalante, entonces simplemente sí, significa o reemplaza, ¿no? A otra persona, ¿no? O puede ser, por ejemplo, con animales también, ¿no? Por ejemplo, no sé, reciencito se me ha muerto mi conejito, por ejemplo, ¿no? Entonces yo digo, huancolante. Entonces, huancolante. Pues, huancolante, ¿qué es a la señal, no? Entonces, en vez de gato o en vez de conejo nos compraremos gato, ¿no? Y huancolante, ¿no? Entonces, reemplaza, ¿ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, Sayatichiri. Hisa yatichiri. Ya, Isa eso Yatichiri. es el ante, ¿ya? ¿Huele que ya? Ya, seguimos. Otro sufijo. Este sufijo conocen ya todos el sufijo laico. Hemos visto en Aymara básico, ¿no ven? Entonces, este sufijo laico es nominal y es causal, ¿no? Nominal y es un sufijo causal. ¿Qué significa? Por ejemplo, jupa, seguimos con jupa. Y ahí pongo el laico. Jupa laico, ¿qué estoy diciendo? Por él, En vez por de, ella. Por en vez él de, o por ella, ¿no ve? de él. Sí. ¿Sí? Entonces, está expresando algo causal, ¿no? Entonces, guagua, ¿qué es guagua? Bebé, Guagua laico, por el bebé. por el bebé o por el hijo o hija también puede ser, ¿no? Guagua laico, ¿sí? Guagua laico quiero nacta, ¿no? Entonces, por mis hijos nomás trabajo, por mi hijo trabajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, es algo que expresa causa, ¿no? A causa de, más o menos, ¿no? ¿Está claro? ¿Amuy City? Hisa yatichiri. Sí, Sayatichiri. Waleki, waleki, waleki. Y acá sufijo aquí, ¿ya? Sufijo li. Ahora hay dos variantes del sufijo li, ¿ya? Entonces, el primero va a ser, pongamos primero el sufijo. Sufijo li. El primero va a ser o es nominal y diminutivo. Diminutivo. Ejemplo,
Auki. ¿Qué es auki? Papá, Ya, ¿qué más? abuelo, Abuelo, ¿qué más? Viejo, ¿no? ¿Ya? Pues ahí está. Ahora ahí pongo el li, aukili. ¿Qué estoy diciendo? oh, abuelito, papito, algo. Eso, como viejito, algo Ujú. así, ¿ya? Pero diminutivo, ¿ya? Pero también puedo hacer, por ejemplo, con taika, ¿no? Pues taika, taikali. ¿Qué estoy diciendo? Viejita, ¿no? Viejita. O mamita, abuelita, ¿no? Entonces, no es como ofensa, como algunos suelen decir, sino simplemente es un diminutivo, ¿no? Un diminutivo que se utiliza para expresar tal vez afecto, ¿ya? Afecto. Eso es el primer sufijo li, ¿ya? Entonces aquí tengo el primer sufijo li. Ahora hay otro sufijo, ¿no? Que también es li, pero este sufijo ya es verbal, el otro es nominal. Y esto ya hace referencia a oscilativo. Oscilativo. Sufijo verbal li, oscilativo. Ejemplo. mm, Un clásico, a ver. Ah, ya sé. Aitiña. ¿Qué es aitiña? ¿Alguien sabe qué es aitiña? Enjuagar, Enjuagar. Muy bien. Aitiña es enjuagar. ¿Ya? También puede ser, por ejemplo, lavar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la quinoa, ¿no? Entonces, por ejemplo, la quinoa, podría decir jariña, ¿ve? Pero no dicen jariña, dicen chutaña, ¿no? Chutsusuñan. Entonces, ¿qué será chutsuña, no? Chutsuña es equivalente a jariña, ¿no? Pero hace referencia a lavar quinoa. Ahora, también puede ser aitiña, ¿no? Como enjuagar. Aitiña es enjuagar. Entonces, por ejemplo, aitsuña, ¿no? Aitiña. ¿Ya? Entonces, ese es enjuagar. Ahora, con este li, esto les convierte, por ejemplo, su significado diferente. Por ejemplo, quito el infinitivo, ¿no? Queda como raíz aiti. Y ahí lo ponemos este sufijo li, aitili. Ahora, enjuagar, por ejemplo, aitiña es así, ¿no? Por ejemplo, esta es una fuente. Voy a dibujar una fuente. Esto es una fuente, ¿ya? ¿Ya? Una fuente. Entonces, aitiña es mover de un lado, ¿no? De un lado a otro, ¿no? Aitiña. Sí, voy a mover, ¿no? Voy a balancear más o menos, ¿no? Eso sería aitiña. Ahora, aitili o aitiliña incluso podría mantener el verbo, pero ya está agregado el li, ¿no? Ahí está el li. Va a tener esta acción. Por ejemplo, una persona que está borracha, ¿no? Está parado, está bien borrachito. ¿Se va a parar así firme o cómo va a estar? Va a estar cayéndose. ¿Sí? O si no se cae, entonces va a estar ahí balanceándose a todo lado, ¿no ve? Eso es aitiliña. Ese efecto es el aitiliña, ¿ya? Balancearse, ¿no? O sea, no se va a caer, pero está a punto de caerse. O cuando uno está de sueño, ¿no? Está sentado en una silla y está cabeceando, ¿no ve? Entonces parece que se va a caer al piso, ¿no ve? Eso es aitiliña. ¿Me dejo entender? Hanati, Isa Hanicha, yati chiri, Ah, ya kanawa. sí. ¿ya? Entonces, o este li como oscilativo, como sufijo verbal, ¿ya?
Sigamos viendo algunos ejemplos. Aquí en la ciudad de La Paz está lloviendo torrencialmente ahorita, ¿no? A ver, ya, Caraki. Sufijo lu. Sufijo lu. Ya, este sufijo lu es nominal. ¿Ya? Nominal sirve para expresar o destacar algo, ¿no? Destacar. Ejemplo, a ver, hay uno clásico igual. Ah, está. Ya me acordé. Checa. ¿Alguien sabe qué es checa? Izquierda. Izquierda. Perfecto. Izquierda. Y aquí voy a poner chu. Checachu. ¿Qué es ahora? Zurdo. No. Zurdo. Zurdo. Checachu, zurdo. O, por ejemplo, otro puede ser de forma diminutiva, un checalo, ¿no? El lo que hemos visto, ¿no? Ah, no, checachu. Perdón. Aquí es lo. Ah, el chu, ahorita vamos a ver. Ya hemos visto, no sé, no me acuerdo. ¿Ya? Entonces, checalo. Entonces, esto es zurdo. Ahora está además destacando, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los zurdos se les dice checalo, ¿no? Ya algunos incluso como sobrenombre se ponen, ¿no? Checalo. Ya, entonces checalo, sobrenombre. Pero en realidad simplemente está destacando, ¿no? Que es zurdo. Ya, entonces un niño, una niña que escribe, entonces checalo, ¿no? Entonces no es que le estamos insultando, sino simplemente le estamos destacando que escribe con izquierda. ¿Ya? Checalo. Ahora podría ser otro ejemplo. Por ejemplo, mm, chichi. ¿Qué es chichi? Carne. Carne. ¿Lo ve? Ahora, ¿han escuchado chichilo? Chichilo. Y a Tichiri O puede ser desnudo. desnudo. Estamos destacando la piel, ¿no? La carne también. Entonces, por ejemplo, chichilo quiere usar cascano. ¿Qué estoy diciendo? Estaba caminando desnudo, ¿no? Ya, entonces, eso es el sufijo lo. Entonces, destaca algo, ¿no? Ahora, obviamente no se va a conjugar con todas las palabras, entonces hay que ver siempre el contexto, ¿ya? Pues los sufijos tienen una característica, no con todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando digo verbal, con todos los verbos, pero no necesariamente. Entonces hay que saber el contexto, ¿ya? Entonces, las palabras para poder utilizar de forma correcta. Veamos este sufijo más, ¿ya? Entonces, sufijo ya. Este sufijo es un sufijo nominal y también es diminutivo. Diminutivo. Ejemplo. mm, Tari. ¿Qué es Tari? ¿Conocen Tari? Mirin. Sí, es un pequeño Aguayo, aguayito, sí, ¿sí? Que se utiliza para llevar fiambre o para llevar coca, ¿correcto? exacto, exacto. ¿Ya? Ahora ahí está el Tari. Así se llamaría, Tari. Ahora a esto lo voy a poner el ya. Tarilla. ¿Qué va a significar ahora? Aguayito. Aguayito, ¿no? Entonces, exactamente hace referencia a lo mismo. Entonces, por ejemplo, este es el tari, digamos, ¿no? Este es el aguayo, ¿no? Ahora el tarilla va a ser este. ¿Me dejo entender?
Entonces, por ejemplo, cuando manejan coca en Tari, adentro tienen además una, una huevito pequeñito. Ahí adentro está. Entonces, cuando quieren pichar coca, no les dan todo el tare, sino de aquí sacan esta tarilla y eso hacen dar vueltitas, ¿no ven? Eso es el tarilla, ¿ya? Ahora, eso sería primero, ¿no? Entonces, un aguayito, digamos, pequeño, digamos, tarilla. Ahora, por ejemplo, también poner otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yoka, ¿qué es yoka? Hijo. Y yokaya, Pues, chico. chico, niño, ¿no ve? ¿Ah? Entonces sigue siendo eh, hijo, pero ya de forma diminutivo, aunque esto algunas veces utilizan para, no sé, como insulto tal vez, ¿no? Lo callan, pero no, no es malo. Ahora puede ser malo en Aymara, por ejemplo, en las primeras versiones siempre me decían, ¿no? Enséñennos insultos, ¿no? En Aymara. Yo decía siempre, ok, la última clase les voy a enseñar insultos, ¿no? Entonces, los insultos van a ser las mismas palabras, pero solamente van a cambiar de contexto, ¿ya? Por ejemplo, si yo a una persona mayor, adulta, le digo yo calla, ¿estará bien? ¿Será correcto? No, No. Ah, en ese momento se vuelve algo ofensivo, ¿no? Yo calla. Pues yo calla, por ejemplo, en el campo se dice a alguien que no ha cumplido función social, ¿no? Que ya es grandecito, ¿no? Yo calla. ¿Ya? Entonces, cuando no le dice a la persona correcta, yo calla, ahí es ofensa. Pero si le dice a un niño, por ejemplo, no, yo calla, no tendría por qué ser ofensivo. ¿Ya? Entonces, yo calla simplemente es diminutivo. ¿Listo? Amu siti kanate hanicha. Kanao yatichiri. Muy, muy bien. Ukari churto kueñani. Nos vemos el día jueves, ¿ya? Y ya por hoy, Kisiñanta Kene, Hualeque para Pata, Kisincama. Pai suma yatichiri. Ay, Sintama. ay, Listo.